hacer un balance de justamente de esta situación que ha generado el problema en Megantoni, en el ducto de Camisea, con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el señor Felipe Cantuarias, quien nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, señor Cantuarias? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer conversar contigo. ¿Cuál es el balance que podemos hacer desde el sector privado? Recordemos que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos agrupa justamente a las empresas que son parte del consorcio Camisea, Pluspetrol, TGP, Cálida, son parte de la sociedad. ¿Cuál es el balance que puede hacer una vez ya anunciado el fin o el final de la reparación del ducto y el restablecimiento paulatino del gas natural? Bueno, Javier, creo que hay que resaltar la labor que ha hecho el gobierno en gestionar esta crisis energética. Trabajando de la mano con el sector privado se ha podido mitigar gran parte de los impactos negativos que ha significado la restricción del suministro de gas natural y de líquidos de gas natural. Recordemos que al inicio de esta emergencia, el 1 de marzo, se tomó la decisión de priorizar el suministro de energía a los hogares, a los servicios públicos y a las industrias claves, de tal manera que no se generara un perjuicio a la gran mayoría de la población. Creo que eso se ha cumplido satisfactoriamente. Se hizo una gestión eficiente de los inventarios para permitir que aquellos sectores e industrias que no podían acceder al gas natural pudieran utilizar otras energías, GLP, diésel, gasolinas, y de esa manera poder continuar con las actividades normales. Creo que ha sido una gestión eficiente, hay que reconocer el trabajo del gobierno, de la primera ministra, del ministro de Energía y Minas, que encabezaron el comité de crisis, y esto demuestra que cuando el sector público y el sector privado trabajan de la mano, se pueden lograr resultados positivos para la población. En el balance creemos que más allá de que la crisis siempre es un evento negativo, esto ha sido un buen ejercicio de trabajo conjunto en beneficio de la población. Ahora, dicho esto, Javier, lo cierto es que también hay que reconocer el trabajo que ha hecho TGP en lograr reponer el suministro de gas natural antes del tiempo previsto. Hoy día ya en la mañana amanecimos con la buena noticia de que se reiniciaba el transporte. Y en ese sentido quiero terminar esta introducción reconociendo a todos los trabajadores del sector de hidrocarburos, a los trabajadores de TGP, que han hecho un trabajo denodado día y noche, a todos los trabajadores del sector hidrocarburos, a los transportistas de GLP, de diésel, de gasolinas, que han trabajado 24/7, han hecho un enorme esfuerzo para mitigar los impactos de esta crisis, permitiendo llevar estos combustibles a quienes lo necesitan. Y esto es importante mencionarlo. Yo creo que ellos son los héroes anónimos de todo este esfuerzo, Javier, porque teníamos una flota de camiones limitada y han hecho un esfuerzo para duplicar los viajes para poder llegar a todo el mundo. Y en ese sentido, terminar agradeciendo la comprensión de todos los usuarios y consumidores, principalmente los taxistas que ciertamente se han visto afectados, más allá de que se les haya hecho esta compensación económica que creemos justa. Agradecer su comprensión, también agradecer la comprensión de las industrias y los hogares. Creo que al final esto nos deja varias lecciones que las cuales podemos conversar ahora, Javier. Entiendo o entendemos que la situación se ha generado básicamente por un accidente en el ducto en la zona de Megantoni, en la selva. Sin embargo, hasta el momento no tenemos claro qué es lo que ha pasado. El ministro de Energía y Minas mencionaba hoy en una entrevista con RPP que el informe lo tiene que hacer Ocinermin. Ocinermin nos informó que la empresa tenía hasta hoy para presentar el informe. ¿Cuál es la información que usted tiene? ¿Ya se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido en el ducto? Porque llama la atención que 13 días después del evento no tengamos un informe aún. Sí, Javier, el procedimiento es que el organismo regulador, en este caso Ocinermin, tiene que hacer la investigación y tiene que emitir el informe final. Justo nosotros también hemos estado preguntando por el resultado de dicho informe porque creemos que es importante que toda la sociedad peruana conozca qué fue lo que ocurrió. Tenemos que mencionar, Javier, que obviamente ese informe va a determinar responsabilidades y, como siempre ocurre por el lado del sector privado, pues asumirán las responsabilidades que correspondan en base a lo que determine el informe de Ocinermin. Yo haría mal en anticipar algún resultado porque no lo conozco. Creo que al final las autoridades son los que lo tienen que mencionar. Pero vuelvo a repetir, tenemos ya todo un sistema también de responsabilidades compartidas en caso sea necesario asumir algún tipo de
de costo, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo determinará la responsabilidad. Creo que apenas esté el informe, como ha sido nuestra política, ser totalmente transparentes en la información. O sea, lo que está diciendo es que es posible que hayan sanciones a la empresa en caso se demuestre que haya o tenga algún tipo de responsabilidad. Claro, si nos ponemos en el mundo de especular escenarios, si hubiera algún tipo de responsabilidad, podrían haber sanciones, correcto, Correcto. pero prefiero no especular y esperar el De informe acuerdo. final. Pero lo que sí creo que hay que mencionar es que si hay una institucionalidad en el sector de hidrocarburos, va a haber una investigación, si hay responsabilidades, habrá sanciones. Y eso es lo importante, porque creo que eso es lo que esperan los peruanos. Muchos piensan que en el Perú no se sanciona al sector privado. Hay una institucionalidad y claramente se respeta por el lado del sector privado la decisión de la autoridad, ¿no? ¿Cómo está haciendo el restablecimiento paulatino del gas natural? Escuchábamos, por ejemplo, reportes que hay preocupación aún del GLP, porque el GNB de alguna manera hoy ya ha empezado a distribuirse en los grifos. Vemos las colas ya, lo cual es de alguna manera positivo. Ya no vemos colas porque falta, sino porque hay suministro y se puede abastecer. Pero en el caso del GLP quizás todavía hay una preocupación y encima hay oleajes en el mar que impiden el transporte. ¿Qué podemos esperar de este producto específico que preocupa todavía en regiones? A ver, Javier, ya se reinició el transporte de los líquidos de gas natural, ya están llegando a Pisco para que la planta de fraccionamiento pueda comenzar a producir más GLP. Ujú. Como ya lo ha mencionado el ministro de Energía y Minas, hay inventarios de GLP, pero estos inventarios están en Pisco, lo cual hace compleja la logística. Esto quiere decir los camiones que transportan GLP al norte y al sur tienen que ir a Pisco para abastecerse y la operación de Pisco tiene un número limitado de islas para atender a los camiones. Esto hace más lento el proceso. Ujú. Ahora, ciertamente lo que dice el ministro es cierto, los oleajes anómalos impiden el ingreso del buque al puerto, porque ese buque, que es una importación de Z-Gas, entraría al puerto del Callao y eso permitiría mejorar la logística, porque se podría desde Callao abastecer a Lima y al todo el norte. Ahora, esto desnuda lo precario que es nuestro sistema energético, Javier. Correcto. No solamente es el problema lo que hemos visto con el transporte del gas natural por el tema de TGP. Hace muchos años que venimos denunciando que tenemos una cadena de almacenamiento muy precaria en GLP. O Ujú. sea, en GLP tenemos almacenamiento por 5 días, 6 días, y estamos dependiendo mucho de la importación. Si hay oleajes anómalos, si el buque no entra a puerto, se comienza a afectar todo el abastecimiento. Y esto tiene que ver con la falta de decisiones por parte de autoridades en el pasado. Y creo que ahora llegó el momento de tomar esas decisiones. En toda crisis hay una oportunidad. El almacenamiento del GLP depende de inversiones que se tienen que hacer. ¿Quién Es debe hacer esa correcto. inversión? ¿El sector Las público o el inversiones sector las hace el privado? sector privado bajo un modelo de retorno que tiene que ser aprobado por el organismo regulador o SINERMIN. Ujú. Si tú le preguntas a todas las plantas envasadoras de GLP que han querido invertir en esferas de almacenamiento, te van a decir que el negocio no es rentable, porque las variables en términos de retorno de inversión no son realistas, entonces perderían plata. Entonces, ¿qué pasa en el camino, Javier? Mientras seguimos esperando que se actualice el modelo regulatorio y que la autoridad, en este caso SINERMIN, promueva la inversión privada, son todos los peruanos los que nos perjudicamos, pues, porque el día de hoy los taxistas y los hogares con justa razón están reclamando, oye, ¿por qué las demoras en GLP? Si hay GLP, si hay inventarios de GLP, ¿por qué no puedo comprarlo? Entonces, y esto es una obligación del Estado. El Estado tiene que garantizarle a todos los peruanos el acceso a energía. De Y acuerdo, aquí lo que está faltando son decisiones. de acuerdo. Es Y decir, quiero hoy terminar con esto. Y esto lo sí. hemos conversado ya con las autoridades de este gobierno de transición que ha heredado este problema. Ujú. Y claramente todos estamos de acuerdo en que hay que tomar decisiones para garantizar el acceso a energía, tanto de gas natural como de GLP. Y eso pasa por promover las condiciones de inversión privada. El sector privado está listo para invertir, pero que se creen las condiciones de predictibilidad y que obviamente hay un retorno, porque nadie invierte para perder plata. Es decir, hoy tenemos capacidad de almacenamiento para 5 días, al menos en los terminales de Lima. Tenemos obviamente, estamos hablando del importado, ¿no es cierto? Porque tenemos la producción local que es el 70% que la tiene Correcto. Pluspetrol, Ok. que tiene capacidad a raíz de esta emergencia. Pluspetrol declaró que tenía inventarios por más de 12 días. De acuerdo. Ellos son los productores, pero me estoy refiriendo más al importado. Al importado, correcto. Recordemos además, Javier, que hay otro factor que distorsiona el mercado de GLP que se llama Petroperú.
Petroperú antes producía GLP para cubrir la demanda del norte. Petroperú ya no produce GLP, hace muchos meses. Entonces eso también perjudica. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la gente en el norte se queja porque se demora pues el abastecimiento de GLP, si todos los camiones tienen que venir hasta Pisco ahora a abastecerse. Si el buque entra a puerto podrán abastecerse del Callao. Pero es una logística complicada. Lo que deberíamos tener en el Perú son esferas de almacenamiento en el norte, esferas de almacenamiento en el sur, poder hacer cabotaje o hacer transporte terrestre, tener flexibilidad. Eso requiere inversión que la hace el sector privado, pero bajo reglas claras. Y esto es lo que nos está afectando, Javier. No hay reglas claras y este es un llamado de atención a las autoridades. Señor Canto Arias, quería finalizar esta entrevista preguntándole por un tema quizá más estructural, porque si bien es cierto, no hay exploración hace bastante tiempo, porque dependemos básicamente de los lotes 88 y 56 en el caso del gas, pero también existe el lote 58, que tiene reservas probadas, que está en manos de CNPC, que es una empresa china. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está utilizando ese lote? ¿Por qué no se está procesando el gas que ya está aprobado? Mira, Javier, es una muy buena pregunta porque creo que todos tus televidentes y oyentes tienen que conocer que el día de hoy, tú has dicho bien, Camisea opera dos lotes, el 56 y el 88. Uno dedicado íntegramente al mercado local, a la demanda local, que además, para que sepan todos tus televidentes, tiene que reinyectar el 20% de la producción diaria porque no tenemos demanda. Y el otro lado dedicado a la exportación. Esos dos lotes tienen un horizonte de vida de 16 años. ¿Ok? Pero al costado de estos dos campos de Camisea, en Malvinas, está el lote 58, que es de CNPC. CNPC ya declaró reservas comerciales que permitirían incrementar la vida útil de nuestras reservas de gas natural hasta en 7 años. Y además son campos nuevos. Esos campos nuevos además permitirían recuperar la producción de líquidos de gas natural, Javier. Entonces, es fundamental que el lote 58 comience a operar. ¿Cómo va a operar el lote 58? Utilizando la infraestructura de Camisea. Correcto. Porque está al costado de Camisea. Están 800 metros. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no lo está haciendo? Entonces, desde el 2023, CNPC y el consorcio de Camisea llegaron a un acuerdo. Hasta ahora, CNPC no firma el acuerdo. Okay. Y le hemos reiterado a todos los ministros de energía de minas anterior que, por favor, esta es una prioridad de país. Si hoy día estamos viendo, Javier, que importamos el 30% de GLP, porque los campos de Camisea están más viejos, se agotan, y tenemos el lote 58, que comienza a producir, utilizando la infraestructura de Camisea, y reducimos la dependencia de importación a GLP. Necesitamos decisiones políticas. No puede ser posible que una empresa privada, ¿no?, que tiene una concesión de un lote, de un recurso natural peruano, y ahí es donde me llama la atención que algunas autoridades que sí exigen muchísimo al sector privado, ahora no exijan al lote 58 que esas reservas tienen que ponerse en valor en beneficio de los peruanos. De acuerdo. Entonces, invocamos que por favor, esta semana se firme ese acuerdo y que el lote 58 comience a abastecer de líquidos de gas natural para más producción de GLP, para mitigar los impactos de esta demora en la logística. Entonces, ese es el llamado, Javier. Es muy importante que el lote 58 opera a favor de los peruanos. Bastante claro y bastante revelador también, porque es un tema del que no hemos hablado. Señor Canto Arias, yo le agradezco mucho su participación hoy aquí en RPP y en Economía para Todos, explicando justamente esta problemática y dando un balance de la participación del sector privado en esta crisis que hemos pasado estos últimos 14 días. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Economía para Todos. No se muevan, que volvemos con más, porque vamos a hablar de la defensa del consumidor. Ojo, el domingo es el Día Mundial de la Defensa del Consumidor. Vamos a hablar aquí de ese tema en RPP. No se muevan, volvemos.